Polanco, aparte de una sólida e irreprochable carrera como profesional del derecho, desarrolló un excepcional ejercicio diplomático, pero sin duda su pasión fue la historia y escribir sobre ella. En él tuvo Venezuela un brillante investigador que aportó singulares piezas para el género biográfico. Ellas resumen nuestra contemporaneidad en un notable esfuerzo para el desarrollo afirmativo venezolano. La historia de Tomás Polanco es sin duda la de un compatriota que honró a su país con un trabajo arduo y generoso, un desempeño laborioso que le ha asegurado una presencia valiosa en nuestras bibliotecas y un lugar dentro de la literatura venezolana. Quien le sucedió en el sillón en la Academia de la Lengua lo definió como un arquitecto que paso a paso eleva desde las bases monumentales edificios. Era una persona realmente de un gran ejemplo, ¿no? Una persona que reflejaba un gran respeto, pero a su vez, una vez que tú lo conocías, te dabas cuenta de lo amplio y lo amable y lo cordial que era. Mira, Tomás Polanco era un hombre esencialmente honesto, de una extraordinaria cultura y conocimiento, y simultáneamente capaz de aprender día a día de cosas que él no requería o no sabía. Él decía que si no se trabajaba no había país. En ese artículo de cómo se vive la democracia terminaba diciendo, si se trabaja hay democracia, si no se vive de la democracia. Pero tú no puedes vivir de la democracia eternamente, porque lo que estás haciendo es desbaratando la democracia. Tomás Polanco fue una persona muy curiosa y muy cultivadora de su alma y de su inteligencia, y al final es por decirlo de alguna forma, termina siendo una conclusión de muchas cosas anteriores. Era un hombre estricto, pero a la vez era un hombre muy dulce. O sea, el que conocía de verdad a mi papá se daba cuenta que la seriedad que él aparentaba no era un hombre así. Todos nuestros amigos disfrutaron muchísimo, mi papá, los más allegados, que se daban cuenta que mi papá era hasta echador de broma. Mucha gente veía a mi papá como una persona muy seria, y los amigos de mis hermanos y amigas nuestras veían a mi papá como una persona muy seria, pero mi papá tenía cantidad de momentos que era divertidísimo verlo en cosas que nosotros solteras nos escondíamos, y cuando él estaba en su cama corríamos a hacerle cosquillas, y entonces él, muerto de la risa, pedía auxilio a mi mamá y no encontraba auxilio. Polanco fue también descrito como un autor de gran delicadeza estilística, cuidadoso en el arte de escribir y muy profundo en los análisis históricos, cuya contribución al conocimiento de los hechos muestra el lado oculto que impide distorsiones, especulaciones y adoctrinamientos con fines inconfesables. Él se dedicó fundamentalmente a realizar biografías de venezolanos que en cierta forma habían sido olvidados. Un escritor que entendió la responsabilidad que tenía al ser el vocero de tantas personas que lo seguían y que lo leían. Escribía todos los días al menos un par de horas, y de ahí entonces, con esa capacidad de trabajo, bueno, salieron tantos libros como los que publicó, tanto así que dejó obras inéditas. Si bien estudió Derecho y ejerció con dedicación y brillantez, la docencia e investigación sobre historia ocupó su tiempo, que solo compartía con su otra pasión, su familia, numerosa y unida. Nosotros teníamos clases de historia los jueves a las 6 de la tarde en la biblioteca de su casa aquí en Chuao. Y la clase de historia era básicamente todos los primos grandes, los que tuvimos el privilegio, y nos reunía a las 6 de la tarde a todos en un sofá que tenía y nos preguntaba, ¿tú qué estás viendo en el colegio? ¿Tú qué estás viendo en el colegio? ¿Tú qué estás viendo en el colegio? Y empezamos a ver la historia de Venezuela desde el descubrimiento de América hasta Simón Bolívar. Fuimos personaje por personaje, pero me acuerdo perfecto un día que nos dio una clase del descubrimiento de América, que sacó, de repente él tenía muy organizados todos sus libros y de repente dijo, bueno, este es el libro. Abrió el libro y en un mapa nos señaló exactamente, de memoria plena, cuál había sido la ruta que había tomado Cristóbal Colón para llegar acá, cómo había sido todo el descubrimiento. Y bueno, en esas clases de historia pasábamos 2, 3 horas metidos todos los primos, escuchando, hacíamos preguntas. Tomás Antonio fue el hijo mayor del matrimonio entre Tomás Polanco Martínez e Isabel Alcántara.
Su linaje era puramente caraqueño. Nació a mediados de agosto de 1927 en la caraqueñísima parroquia de Altagracia. La tradición de familias grandes fue continuada por Tomás, quien tuvo 9 hijos y al morir contaba 25 nietos. Su abuelo le regaló el primer libro, que multiplicó por 25.000, donados a su muerte a la Universidad Monte Ávila. Su hogar fue una especie de santuario donde el numeroso grupo familiar guardaba silencioso respeto mientras un libro se encontraba en proceso de producción. Su papá era contador de Benedetti y también escribía, le gustaba. Él tiene una historia económica de Venezuela. Y la mamá, nada, la mamá dedicada eran 5 hermanos, 3 mujeres y 2 varones. Tomás comenzó, de acuerdo con lo que él me refirió, y están en las biografías de él, comenzó a dar sus primeros pasos dentro del manejo de la historia patria en su época misma de estudiante, cuando daba clases en colegios y en bachillerato. Se acercó a la historia a través de su padre y de su abuelo, que tenía una estupenda biblioteca y siempre había la inquietud de analizar y conjugar los textos de historia. Entonces Tomás se inició desde muchacho como profesor de historia, es decir, de las llamadas materias patrias. Y con esa inquietud siempre fue desarrollando su vida intelectual, y hasta que llegó un momento en que, vamos a decir, había llegado ya a una madurez profesional en la cual podía distraer más tiempo en estudiar y en escribir. El primer libro que Tomás Polanco Alcántara tiene en sus manos lo adquiere de su abuelo Tomás Polanco Macías. Tomás Polanco Macías fue una persona que en lo largo de la vida de don Tomás Polanco Alcántara es una figura muy importante para él, tanto así que la biblioteca que don Tomás se hace en su casa, la figura principal de la biblioteca era una pintura de su abuelo. De Altagracia pasaron a los Jardines del Valle y de allí a la Candelaria. A 3 manzanas de su casa estaba el Colegio de los Jesuitas y allí recibió completa formación, aprendiendo a pensar y razonar. Desde esa época data su inclinación a escribir y lo hace en la revista colegial bajo el seudónimo de Topol, primeras sílabas de su nombre y apellido. Así lo llamarían siempre sus íntimos. Bueno, él dice que él tuvo muy buenos profesores en el Colegio San Ignacio, que su profesor de historia fue Víctor Jiménez Landines, y que, bueno, eso como era tan buen profesor, pues lo llevó a que él también se interesara tanto en la historia. Hay que tomar en cuenta que Tomás Polanco Alcántara viene del Colegio San Ignacio. La formación jesuita es una formación que ayuda al niño a razonar. Entiendo que sus amigos, cuando era joven, aparte de también como firmaba con su revista en el Colegio San Ignacio, le decían Topol. Sus amigos, de verdad, sus grandes amigos, los más cercanos a él, le decían Topol. Pasa a la universidad, se gradúa de abogado y se forma su carácter amplio y su visión particular del significado de ser un profesional del derecho. Consiguió para su tesis los máximos honores y pronunció las palabras de grado. Ese trabajo sería su primer libro publicado. No tomó el camino fácil de trabajar en el conocido despacho de un amigo paterno, sino que instaló el suyo propio junto a varios amigos. Tomás fue un profesional del derecho distinguido entre los mejores y que desempeñó todas las funciones a carta cabal, con suficiencia, con decencia, con gran honestidad. Él era un abogado muy dedicado a su aspecto, digamos, mercantil, el área mercantil, pues, del derecho, ¿no?
profesión que ejerció pues con una extraordinaria honestidad, una gran transparencia pues profesional. Trabajó siempre con un equipo en el cual lo ayudaron sus propios hijos. Bueno, él explicaba que su condición de abogado, que lo acercó mucho a estudiar a las personas y sus comportamientos, fue una gran influencia para él buscar en los personajes históricos, indagar esa vida de cada uno de esos personajes con ese criterio de jurista que le permitía escudriñar la verdad hasta lo más profundo. Su tesis de grado se llama La Administración Pública. Su tutor, un afamado abogado administrativista, el doctor Moles Caubet, Antonio Moles Caubet, publica esa tesis para poder obtener el grado y se gradúa con honores. Ya egresado de la universidad, comienza a dar clases de historia en un colegio para señoritas. En 1953, durante su curso de 5º año, le llamó la atención una de ellas, a la que tampoco le era indiferente el inteligente profesor. Tomás fue mi profesor de Historia Documental y Crítica de Venezuela. Ahí lo conocí. Nunca me dijo nada en el colegio. Entonces un día la hermana Consolación me preguntó que si me gustaba el profesor Polanco. Yo me aterré. Tú sabes que dicen que hay hombres que han llegado por la mujer, otros que han llegado con la mujer y otros que han llegado a pesar de la mujer. Yo creo que Tomás Polanco llegó por y con María Antonia. Fue una pareja bella y siempre tan unidos, un matrimonio lindo. Mi papá se casó un día 3 y desde que se casó, todos los meses le regalaba 3 rosas a mi mamá. Eso yo nunca lo había visto, ni lo he visto todavía, ahora menos. Todos los meses, hasta que se murió. En 1959, Tomás Polanco viajaba a Chile con toda su familia como embajador de Venezuela ante ese país. También lo sería en Suiza y España, pero los Polanco siempre cultivaron un especial cariño por la tierra de Neruda. Un día, el gobierno de Caldera resolvieron mandarlo de embajador para Chile. Yo no sabía ni dónde me quedaba Chile en el mapa. Y me fui con los 9 niñitos y con el marido para Santiago de Chile. Para él la diplomacia fue una sorpresa en su vida, porque él nunca se imaginó que se iba a dedicar a la diplomacia. Él cuenta que cuando recién fue Caldera presidente de la República, en su primer mandato, lo llamó y él nunca se imaginaba que le iban a pedir lo que le pidieron, y era que fuera embajador en Chile. Y entonces inició algo totalmente nuevo para él, que era la diplomacia. Tomás, pues, como hombre diligente y capacitado, se trasladó con toda su familia a Santiago de Chile, que era la sede diplomática, y desarrolló una actividad, entiendo, muy interesante, en todo orden, desde el punto de vista no solamente político, sino de acercamiento cultural. Escribió, se vinculó con las universidades, con los intelectuales y con los mismos políticos. Él sentía un orgullo de ser venezolano. Él nos repetía mucho ese consejo de Augusto Mijares, que no había que morir por la patria, sino vivir por la patria. Y entonces nos insistió siempre en que dedicáramos nuestra vida a nuestro país, porque nuestro país era donde estaban nuestros antepasados, donde estaban nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestros hijos. Y él le daba muchísima importancia al tema del patriotismo. Yo creo que él llegó ahí por razones políticas. Lo menos que nos importa es el origen, la forma en que llegó. Lo importante es cómo se desempeñó. Y yo creo que no hay duda alguna de que fue un extraordinario embajador en España, un gran embajador en Chile, y en lo que yo pude ver directamente en los organismos multilaterales de las Naciones Unidas, que son especialmente de carácter técnico, se desempeñó con gran maravilla, con gran tino y con gran conocimiento de los problemas. Tomás Polanco escribía sus libros a 4 manos. Acostumbraba a dictarlos a su esposa, acostado sobre el suelo de su biblioteca, vestido con su pijama. Sus manuscritos se conservan en la Biblioteca Nacional.
Entendió que podía ser abogado y escritor a la vez y con entera libertad, y que si no hubiera sido abogado bancario en su actividad privada, jamás habría entendido, por ejemplo, las cuentas de Antonio Guzmán Blanco y de Juan Vicente Gómez. El señor escribía y escribía y escribía y yo lo acompañaba a todos los sitios a escribir. Tanto que en uno de los libros que escribió me dijo, lo escribió y ahí consta, que lo bueno que tenían sus libros era que los escribía yo. Claro, los escribía yo, pero el que los dictaba era él, ¿no? Muy disciplinado, más disciplinada era mi mamá que él, pero sí, muy disciplinado. Tenía un orden en la mente para escribir. Las horas que se sentaban a escribir eran comiquísimas, no atendía el teléfono, no se podía interrumpir, ellos estaban escribiendo significaba que él estaba sentado en una poltrona y él le dictaba a mi mamá. Él necesitaba expresarle al pueblo venezolano, a la juventud venezolana, a la intelectualidad venezolana, la vida de muchos hombres que habían pasado desapercibidos o que habían sido desconocidos o que habían sido conocidos parcialmente, y para él era necesario contribuir a hacer un conocimiento, a dar un conocimiento de esos personajes, y eso fue su gran pasión como historiador de biografías, ¿no? Antes de él anunciar quién era el personaje, él ya tenía una buena parte de la investigación hecha. Él decía que los personajes lo enamoraban a él. Era el personaje quien lo invitaba a hacer la biografía. Él se iba encontrando, a medida que iba investigando, algo por aquí, algo por allá, que lo hacía llegar siempre a la misma persona. Entonces, claro, cuando él decidía, voy a escribir una biografía de Bolívar, Gómez, Miranda, ya él tenía la mitad del camino recorrido. A veces la gente decía, es increíble cómo mientras las personas están preocupadas por la devaluación de la moneda, él está preocupado por saber por qué tenía una dolencia en un renal Simón Bolívar. Esas eran sus preocupaciones. Nunca formó parte de un partido político. Decía que solo pertenecía a 3 agrupaciones: la familia Polanco, donde nací, el Colegio de Abogados, por mandato de la ley, y la Iglesia Católica, donde me bautizaron. En la familia Polanco fue el padre recto e inspirador, el abuelo amoroso y el esposo romántico y compañero colaborador. Él siempre fue muy comprometido con sus querencias, y dentro de sus grandes querencias muy profundas es Venezuela. Mi papá era un hombre muy bondadoso. Mi papá, por ejemplo, también nos lo dice en la carta y nos lo dijo muchas veces, procuraba no hacerle daño a nadie y por el contrario, le gustaba buscar la forma de hacerle bien a los demás. El hombre tranquilo, sosegado, yo nunca lo vi alterado por nada. Era un hombre que se interesaba genuinamente en las cosas. Si tú le escribías, él te contestaba. Si tú lo llamabas, él te devolvía la llamada. Era un hombre sumamente inteligente, pero te repito lo de la humildad. O sea, era una inteligencia humilde. Él no era una persona que se estaba echando de lo inteligente que era o de lo oculto que era o de que había sido embajador o de todos los puestos que había ocupado, pertenecía a 2 academias. ¡Wow! O sea, tenía un currículum que enseñar y sin embargo siempre estaba al alcance de todos. Muy, muy confidente, muy chévere, siempre tenía tiempo para oírnos, que para tener una familia tan grande, tener esa oportunidad de tener a alguien que tenga ese tiempito, ese huequito para ti. Yo que tengo 4 hijos, te digo una cosa, es dificilísimo, y cada vez que me pongo encrispada o pienso en algo duro de mi vida, digo, ¿cómo hacían mi papá y mi mamá? Porque con 9, queriendo tener atención única, tiene que ser terrible. Uno de los mayores honores de su vida fue sustituir en el sillón de la letra L al famoso biógrafo de Simón Bolívar, don Augusto Mijares. Luego a Uslar Pietri en la Academia de la Lengua. Si uno ve la historia del doctor Polanco Alcántara, al fin y al cabo, él logra esas academias como es un honor que le da la sociedad académica a una persona, y él lo logra, y eso es una condensación de toda su vida. Para él fue importantísimo ser académico. Él tenía una gran admiración por la academia. Incluso yo recuerdo que escribiendo la biografía de Gil Fortul, él me pidió que lo ayudara con una investigación en el Nuevo Diario, que era el periódico de la época de Gómez,
y me pidió que fuera a la Academia de la Historia. Me dijo, pero ve con mucho respeto, porque esos señores son gente muy importante. Él en ese momento no se imaginaba que él iba a ser académico de la historia. Una Navidad escribió un canto a sus nietos, donde les pedía que pasaran a caballo por el siglo que les tocaba, como José Antonio Páez, cuando entró en Filadelfia, con los ojos brillantes y la cabeza en alto. Después de su muerte, sus hijos recibieron una carta en donde les recomendaba todo un plan de vida. Procuren ser católicos en todo cuanto ello significa. No odien a nadie y hagan siempre el bien. No discriminen, respeten su hogar. Lean, eduquen, sean generosos. Amen fervorosamente a Venezuela, estén orgullosos de ella y contribuyan para que reine la tolerancia y la libertad. Ocúpense de mis libros. Y otro encargo de amor muy especial. Polanco Alcántara fue una persona sumamente humana y muy afectivo. Basta recordar cartas hermosas que le escribió a su familia, que se encontraron después de su muerte, o artículos de periódico, en donde él demuestra su valía humana y su interés por un país. Él nos dejó un escrito, una carta muy bonita, que es nuestro testamento, ¿no? Es una carta bien personal que nos dejó en su computadora, la pudo descubrir Eduardo, mi hermano, un tiempo después de su muerte. Y nos sorprendió, ya la tenía preparada, como que ya sabía que en algún momento ya se estaba yendo y realmente eso nos impactó. Pero fue de un gran ejemplo, donde nos dejó un mensaje a todos, mensaje de unión familiar, mensaje de querer mucho a nuestro país y de cuidar mucho a nuestra mamá. La herencia más importante que nos dejó mi papá es ese testamento moral que escribió pocos meses antes de morir, sabiendo ya que se iba a morir. Y ahí nos dice muchas cosas que nos había venido diciendo durante su vida, que son consejos que además tenemos entonces la suerte de tenerlos escritos para poderlos recordar. Por ejemplo, nos insiste que eduquemos a nuestros hijos con 3 normas, que son el trabajo, la honestidad y la eficiencia. A él, que le tocó contar tantas vidas, la suya ha sido declarada por muchos irrepetible. Ciertamente fue un pensador que insistía en que la sabiduría era indispensable a quienes gobiernan, que ella procede de la educación y que se expresa en la prudencia, la obediencia a la ley y en servir a la justicia. En resumen, en no hacer el mal. Decía Tomás Polanco, el hombre sabio no hace daño ni amenaza con hacerlo.